Cadem Consultores presenta Introducción a las NIF y sus efectos fiscales, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Cadem Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Vamos a comenzar, vamos a hacer un recuento. Este es el temario, eso es lo que vamos a estar tocando a grandes rasgos. Pero comenzaríamos hablando un poco de las normas de información financiera, de las aplicaciones que tienen dentro del ámbito de nuestra generación de información financiera. Y bueno, saben ustedes todos que las normas de información financiera es una derivación que tenemos de lo que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Antes, estos principios de contabilidad, que era la normatividad que nos regía, era emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y dentro de ese instituto, por una comisión que se llamaba Comisión de Principios de Contabilidad, quien era la que generaba la normatividad contable. En algún momento se llegó a la determinación de, bueno, saben ustedes que nos hemos empezado a incorporar a estos esquemas de globalización que se dan en todo el mundo, tratados internacionales, acuerdos, etcétera, etcétera. Y en ese proceso tenemos que también incorporarnos a lo que están haciendo los demás países en materia de información financiera. Y uno de los requerimientos es, pues, haz la información financiera como la hacen en cualquier otro país, en términos de normas de información financiera, no de principios. Entonces nos pidieron migrar, tuvimos que migrar para hacer la contabilidad igual que la hacen en cualquier otro país. Y otra de las características que rige a cualquier otro país es que en ellos la información financiera se genera no a través de un órgano que además sanciona, sino a través de un órgano independiente. Entonces, bueno, se separó del Instituto Mexicano de Contadores Públicos la potestad de generar información financiera y se delegó en un órgano que se llama CINIF, Consejo de Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, la generación de esta normatividad ahora. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, pues son nuestros principios, te los dejo a ti ahora. Eso ocurrió en 2004, antes de que entraran en vigor las NIFs. Empieza a trabajar para que tengas una nueva información y trata de migrar lo que estamos haciendo hacia lo que se hace en todo el mundo. O sea, trata de que sea convergente nuestra información, empezaron a trabajar en ello, y a partir de 2006 dejaron de estar vigentes los principios, entraron en vigor las normas de información financiera. Ese fue el proceso de migración. Además que tenía otras características, no nada más la denominación y la incorporación a los esquemas internacionales, sino la misma denominación. ¿Por qué no nos quedamos haciendo normas como hacen los demás, pero llamándole principios como lo habíamos hecho siempre? Bueno, pues de entrada también de origen por la denominación del concepto, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de principios, todos tenemos principios, ¿no? Cierto tipo de principios con los que nos regimos en la vida, principios éticos, principios morales, principios. Esta palabra de principios, ¿cómo qué idea les da? De que no se puede mover. O sea, un principio no se puede mover. Los principios que los rigen a ustedes en su actuación diaria. ¿Qué será un principio? Pero es igual a norma, un principio es igual a una norma. Los principios que tienen ustedes en la parte personal, en su vida personal, los que rigen en su casa, por ejemplo. Como algo básico, como valores, ¿no? O sea, nos remite a valores. Y los valores, o sea, ustedes tienen ciertos principios morales dentro de su familia, en su casa. ¿Esos principios son inalterables? Sí, no están escritos, no hay una norma que te castigue. No hay sanción a ellos, ¿no? No hay nada que lo rija de forma coercible. Pero esos nunca los pueden infringir ustedes. Ustedes tienen ciertos principios. ¿Nunca violan sus principios? No, usted tiene ciertos principios, yo hago esto, yo no hago esto, ¿nunca los infringen? Tratan de no, pero pues siempre hay un precio, ¿no? Entonces siempre hay una forma en que lo podemos. Entonces imagínense que llamarle principios a nuestra normatividad con la cual generamos información financiera. O sea, es un concepto que pudiera estarse modificando, utilizando a placer. Y después llamarle principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, que si son generalmente aceptados, son excepcionalmente no aceptados, o cómo sería el. Entonces dijeron, cámbiale el nombre porque tienes que llamarle normas, porque internacionalmente son normas y además la norma te da ese carácter de coercibilidad, tiene que ser de carácter obligatorio.
normas de información financiera, igual que ocurre en cualquier otra parte del mundo, y entonces se hizo la migración. Y entonces, cuando nos referimos a normas de información financiera, ya como el documento, porque además el documento es el mismo, si ustedes lo ven, está integrado igual que eran los principios antes, está integrado en series, serie A, B, C, D y E, que ya existía desde los principios. Y la estructura sigue siendo exactamente la misma. La serie A, el marco conceptual, que antes era la teoría básica de la contabilidad financiera. La serie B, estados financieros, sigue siendo estados financieros. Serie C, conceptos específicos. Serie D, problemas especiales en la determinación de resultados. Y serie E, contabilidades especiales, sigue siendo exactamente la misma. Me dijeron, ahí está el cuerpo normativo, ahora tú te encargas de ello. ¿Okay? Entonces, las normas de información financiera, de acuerdo a lo que establece ese marco conceptual, son pronunciamientos normativos que son conceptuales y son particulares. Son conceptuales porque, decíamos, la primera parte de la serie A se llama así, marco conceptual. Decíamos, cuando eran principios se llamaba teoría básica de la contabilidad financiera. El concepto remite exactamente a lo mismo. Cuando hablamos de teoría, fíjense, teoría básica de la contabilidad financiera. ¿Qué idea les da esa palabra teoría? En proceso. Bueno, vamos a remitirlo cuando tomamos clase en la escuela, ¿no? Veíamos teoría, veíamos práctica. En la teoría, ¿qué veíamos? La teoría, lo que es los libros, vamos a decir, lo que está escrito en la bibliografía. Pero ¿qué parte de la materia veíamos en la teoría? O sea, en la contabilidad decíamos, vamos a ver teoría, ¿qué veíamos en la teoría? Vamos a ver práctica, cargo y abono. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Y qué son esos? Son conceptos, son ¿no? ¿Por qué se vemos carga? todos los conceptos, todos los fundamentos, todo. Eso mismo habla, antes era teoría básica de la contabilidad financiera. Hoy en normas de información financiera se llama marco conceptual. El marco conceptual refiere exactamente a lo mismo, es el conjunto de conceptos, fundamentos o sustentos técnicos que dan pie a las normas de información financiera. En esa parte, en la serie A, que es el marco conceptual, nos vamos a encontrar con todo ello, ¿no? Oye, ¿qué es la contabilidad? ¿Cómo aplica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y teóricos que sustentan a toda la generación de información financiera? Eso lo vemos en la parte conceptual. Y en la parte particular, oye, después esos conceptos, ¿cómo los aterrizo en lo que hago día con día? ¿Cómo lo aterrizo en registrar una cuenta por cobrar, como en un activo fijo? ¿Cómo lo aterrizo en hacer un estado financiero? ¿Cómo para determinar el impuesto diferido? Bueno, pues partimos de conceptos generales, que son los conceptuales, para aterrizarlo en conceptos particulares. Entonces, la primera parte de las normas. ¿Son emitidos por el CINIF o le fueron transmitidos a esto? Porque si ustedes ven el documento, si ustedes abren su libro, ¿cómo se llama cada uno de los elementos que compone cada serie? Cada uno, tenemos una serie, la serie A, que está integrada por normas, ¿no? Si es de los transferidos, se llama boletín. Se sigue llamando boletín, que es la que hay que llevar. Son normas, la NIF A1, la NIF A2, la NIF A3, eso los generó el CINIF, pero hay unos que todavía son boletines. ¿Por qué son boletines? Porque el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se lo dio al CINIF, y en tanto no los modifique el CINIF, se siguen llamando boletines. Hay algunos que todavía lo son, por ejemplo, el boletín C9, el de pasivos, provisiones, activos y pasivos, contingentes y compromisos, sigue siendo un boletín. ¿Por qué? Porque no ha sido modificado por el CINIF. Cuando se modifica, entonces se convierte en la NIF C9. ¿Estamos de acuerdo? O desaparece y se convierte en otra cosa. ¿Okay? Entonces, son emitidos por el CINIF o le fueron transferidos, regulan información de los estados financieros y de sus notas, porque nos dicen cómo se van a generar, cómo se van a presentar, cuál es el orden que van a llevar, y además qué hay que revelar, qué hay que decir además de lo que está en los estados financieros. Aplica en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Cuál es la última versión de las NIFs con que ustedes duermen ahí en su cabecera? ¿Cuál es la última que tienen ustedes? 2016. ¿Todos tienen la 2016? 15 o 14 o ninguna. ¿Y de las leyes cuáles tienen la última? Pues ahí sí o sea, las leyes sí las aplican así estrictamente, y las NIFs, pues ahí a lo mejor la primera versión. Las normas aplican en un lugar y en un tiempo determinado, igual que las leyes, tienen una vigencia. O sea, tienen un periodo de aplicación. O sea, no es lo mismo aplicar normas hoy que aplicarlas el próximo año. ¿Por qué? Porque muchas van a ir cambiando, modificándose, van a ir desapareciendo, algunas de ellas van a ir apareciendo otras nuevas. Entonces no podríamos aplicar normas anteriores
a periodos futuros, porque estaríamos haciendo una inadecuada aplicación de las normas. Entonces, bueno, esa es una característica de las normas, y son aceptadas de forma amplia y generalizada por la comunidad financiera, amplia y generalizada. Bueno, sí, hay que reconocer también eso, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera las conoce, ¿no? No puedes aceptar algo que no conoces. Y la otra, bueno, pues hay quien efectivamente confronta la aplicación de las normas porque tiene ciertos intereses particulares en que los registros contables reflejen una realidad distinta, porque tienen criterios distintos, porque también las normas están sujetas a la utilización de criterios, no es nada más aplicarla así. ¿Okay? Ahora, dentro de esta normatividad que manejamos para efecto de la generación de información financiera, también juegan dentro de este concepto las normas internacionales, las IFRS, las International Financial Reporting Standard, que son las normas internacionales, las que les llamamos NIF con doble I, normas internacionales de información financiera, o las International Accounting Standards, las IAS, que se denominan en conjunto IFRS. O sea, estas son las normas internacionales. Hoy son aplicables en México, bueno, solo serían aplicables en dos casos. Son aplicables, una por supletoriedad que establecen las mismas normas, implica que ante ausencia de una norma mexicana respecto de ciertas situaciones particulares, entonces puedo aplicar las normas internacionales. Ese es el único esquema en que yo podría aplicar normas internacionales en nuestro país. Y la otra, bueno, una de las únicas dos, y la otra es que por alguna disposición legal o normativa yo estuviera obligado a utilizar normas internacionales. Por ejemplo, desde 2012, las empresas que cotizan en bolsa necesariamente tienen que utilizar normas internacionales para generar su información financiera. ¿Okay? Entonces son los únicos dos casos. Y supletoriedad entonces es cuando en ausencia de norma mexicana me puedo remitir a una internacional. No es cuando hay una mexicana y hay una internacional, la que me guste más, no, eso no es supletoriedad. Solo es cuando no exista la norma mexicana. ¿Okay? Bien, entonces quien genera estas normas es el International Accounting Standard Board, es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, tiene sede en Londres, comenzó sus operaciones en 2001, se conforma por 14 personas, que se entiende tienen altas calificaciones en materia técnica y en materia de experiencia, competencia profesional y mucha experiencia práctica, porque además es una cuestión de las normas que vamos a platicar. O sea, yo no puedo aplicar normas nada más conociendo, o yo no puedo aplicar normas nada más sabiendo hacer. O sea, necesito mucha experiencia también y necesito también capacidad técnica. Es una conjunción de las dos para que yo tome decisiones de registro en términos de normas de información financiera. Ahora, este cuerpo normativo, el que estamos utilizando, las normas de información financiera, se divide de la siguiente manera. Primero hay unas que se llaman normas conceptuales, ya decíamos, están integradas en la serie A, se denomina marco conceptual, y para efectos de abreviar, donde nos encontremos MC dentro de las normas de información financiera, así los denominan, es el marco conceptual, toda la serie A. Después tenemos las normas particulares. ¿Cuáles son las normas particulares? La B, la C, la D y la E. La serie B habla de estados financieros, bajo determinadas características en cada una de las normas. La serie C de conceptos específicos de los estados financieros, conceptos de activo, conceptos de pasivo, de capital. La serie D, problemas especiales en la determinación de resultados, como son las obligaciones laborales, como son los impuestos diferidos, como es el arrendamiento. Entonces ahí son problemas muy particulares para determinar los conceptos. Y las orientaciones, y después tenemos, la serie D decíamos son contabilidades especiales. Después tenemos las que se denominan INIFs, interpretaciones a las normas de información financiera. Esto es cuando era en principio... ¿Mandé? Ya no es normativo, es obligatoria, sino es una interpretación. Es una interpretación. Cuando hablamos de principios, ¿cuál era el concepto que se utilizaba en lugar de las INIF y de las ONIF? Interpretaciones a las normas de información financiera y orientaciones a las normas de información financiera. ¿Cuál era el concepto que regía cuando eran principios? En sustitución, y que incluso algunos todavía están vigentes. Bueno, cuando hablamos de principios hablamos de circulares, que de igual forma no eran conceptos que estuvieran sujetos a un carácter obligatorio como
como bien dices, no eran obligatorios, sino que eran simples interpretaciones u orientaciones. Hay como que interpretaciones. Bueno, es que hay ocasiones en que la norma no puede ser de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque ni siquiera es aplicable a todo el conjunto de usuarios de la información financiera, a todo el conjunto de entidades a las que se les podría aplicar. Por ejemplo, en el 2008, ¿te acuerdan ustedes? En el 2008, bueno, fue un año particularmente complicado para los que hacíamos normas y para los que hacemos impuestos, porque cambió el esquema fiscal en México, y esto impactó en la parte fiscal. ¿Por qué cambió? ¿Qué impuesto desapareció en 2007? Ya no regresó para el 2008. ¿Y qué impuesto nuevo tuvimos en 2008? Apareció el YETU y el IDE. ¿Y cuál desapareció? Bueno, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor vieron por ahí un libro de historia. Y desapareció el impuesto al activo, que estaba vigente hasta 2007. Y entonces hubo un proceso ahí medio excepcional, porque el CINIF estaba trabajando en cambiar las normas y decía, oye, hay normas que ya tenemos que reformar porque tienen cosas que no deben aplicarse, como se han aplicado hasta ahora, como es la NIF B10, la que habla de la reexpresión de los estados financieros, o en ese entonces todavía boletín, como es el D4, el que habla de los impuestos a la utilidad, o los diferidos que le llamamos comúnmente, en parte porque decían, oye, pues ¿qué hace aquí la PTU si la PTU ni siquiera es impuesto? Y siempre los ponemos juntos. ¿Por qué vienen juntos? Pues porque así nacieron. Pues sí, pero la PTU no es impuesto. O sea, se cambió a otros gastos primero y después dijeron, ni siquiera tiene que estar en otros gastos, tiene que estar de acuerdo al grupo de personas a las que le estés pagando. Podría estar en administración, podría estar en ventas o incluso podría ser parte del valor de los inventarios y después convertirse en costo, ¿no? Entonces dice, quitan de aquí a la PTU. Entonces cambiaron la NIF D10, cambiaron la NIF D4, y en ese cambio de la NIF D4, que estaban trabajando en 2007, no sabían que a la par el Congreso también estaba trabajando en eliminar el impuesto al activo y en generar ahora un nuevo impuesto que se llamaba YETU y que se llamaba impuesto a los depósitos en efectivo. Y entonces cuando se publica en enero la reforma fiscal, se publica casi a la par, bueno, en septiembre ya se conocían las iniciativas, pero a la par también ya se conocía el proyecto de la nueva NIF D4. Y en el proyecto de la NIF D4 ya traían toda una estructura nueva para el impuesto al activo, que si ya no era un saldo a favor, que si ya era un crédito fiscal, que si el impuesto al activo, cuál era su naturaleza, porque se acuerdan que el impuesto al activo lo podíamos recuperar, pero también podía ser que nunca lo recuperaban, entonces ya que manéjalo como un crédito fiscal, ya tenían toda una terminología para el impuesto al activo. Entra en vigor la reforma y ya no hay impuesto al activo. Entonces todo lo que pusieron ahí de impuesto al activo pues ya no servía. Pero a la par entró el YETU y el YETU no estaba contemplado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la pregunta era, oye, ¿y ese YETU es un impuesto a la utilidad o no es impuesto a la utilidad? ¿Se tendría que considerar así o no? Era un impuesto complementario al impuesto a la renta, pero entonces era impuesto a la utilidad o no era impuesto a la utilidad. Sería impuesto a la utilidad. ¿Y se podía pagar YETU y pagar renta a la par? Sí se podía, ¿no? Porque cuando el YETU era menor, tú pagabas, por así decirlo, el excedente de impuesto a la renta del impuesto a la tasa única. Entonces sí se podían pagar los dos a la par. ¿Podía ser que yo nunca pagara YETU? Sí, si tú eras un contribuyente regular de impuesto a la renta que siempre accedía al YETU, pues nunca ibas a pagar. Oye, ¿cómo se registra contablemente esa cosa? Se recupera, no sé. Entonces había muchas preguntas que pues en la norma no estaban. ¿Por qué no estaban en la norma? Pues porque nacieron a la par y nunca se contempló que iba a haber un YETU. Entonces se publicó por ahí de abril una interpretación a la norma de información financiera, la NIF 8, donde decía, mira, cuando tengas YETU, el YETU es un impuesto que efectivamente grava la utilidad. Cuando tengas los dos, los vas a registrar así. Cuando tengas uno, lo registras de esta forma. Cuando tengas el otro, lo registras de esta forma. Y en los pagos provisionales, y hace una proyección para... Oye, ¿por qué a manera de interpretación? Porque finalmente ya las disposiciones estaban reguladas en la norma. Ya no era más que aclarar qué pasaba con el YETU. Entonces nos emitieron una interpretación a la norma de información financiera número 8, que bueno, pues hoy ya no tiene vigencia porque hoy ya no existe el YETU. ¿Estamos de acuerdo? La SONIF, orientaciones a las normas particulares.
Orientaciones a las normas de información financiera. Hoy como una orientación, bueno, vamos a poner un ejemplo que además tampoco ya está vigente, ¿no? La UNIF 1 que existía. Cuando hacemos un estado de resultados, que además ahora ya no se denomina así, no ya trae apellido, ¿cómo se llama ahora? Estado de resultados integral. ¿Por qué se llama integral ahora? ¿Qué le cambió al concepto que ya no es nada más estado de resultados? Pues que ahora se llama integral, ¿no? Pero ¿por qué integral? ¿Por qué ya no nada más estado de resultados? Nada más de... Pues así se llama en el ámbito internacional, pero ¿por qué? ¿Cuál es el último renglón del estado de resultados? La utilidad neta. Y arribita de la utilidad neta, los impuestos a la utilidad. Bueno, el último renglón, entenderíamos, ya no es necesariamente el resultado neto, utilidad o pérdida neta, porque después de ese tendríamos que poner un nuevo concepto, porque lo sacaron del B4. No, eso es aparte. Es un concepto que está contemplado en el B4, en el estado de cambios en el capital contable, que ahora se llama además estado de variaciones en el capital contable, ya no estado de cambios, que es el resultado integral o los otros resultados integrales. De hecho se llaman el concepto otros resultados integrales, los de cariño ORIS, ¿no? Se dicen otros resultados integrales. Y después de esos, el resultado integral. Entonces el último renglón ya no es el resultado neto, sino es el resultado integral. Oye, pero yo no tengo de esas ORIS. Bueno, entonces seguirá siendo el resultado neto, que lo vamos a platicar más adelante en el estado de resultados, ¿no? ¿Sí conocen qué son esos otros resultados integrales? Bueno, dice la norma, dice la NIFA 5, que son son los elementos de los estados financieros, la NIFA 5, o la NIF B3, que también habla del estado de resultados, ahí mismo también los define, que los otros resultados integrales, hoy te los voy a decir y al rato lo vamos a comprender, son resultados de la entidad de ingresos o gastos que si bien ya están devengados, no han sido realizados. ¿Eso les queda claro? ¿Qué quiere decir eso? Que no están realizadas, pero ya están devengadas. Pero eso ¿cómo lo...? Ya lo reconocí contablemente, pero que no se ha dado el efecto. Aunque ya está reconocido contablemente. Puede ser un buen ejemplo las utilidades cambiarias. Hay quien dice que no son otros resultados integrales, que son parte del resultado integral de financiamiento. Pero bueno, ese es un buen ejemplo. ¿Qué otro concepto? Que ya están devengadas, pero no están realizadas. ¿Qué querrá decir eso? Devengadas no realizadas. ¿Eso qué quiere decir? Devengadas que ya están reconocidas contablemente. Efectivamente es el término, ¿no? En el D3, aunque fíjate que la parte del D3, la parte que da lugar a otros resultados integrales, es la parte de la inversión que tú haces a veces en fideicomisos o que tienes que fideicomitir en algún momento por la inversión que va sufriendo fluctuaciones, también está devengado y no está realizado. Pero bueno, lo vamos a explicar ampliamente cuando veamos la parte del estado de resultados. Pero bueno, se les va a hacer raro, devengado no realizado, porque tendríamos que entender primero qué es devengado y qué es realizado, y eso lo vamos a hacer a la luz de los postulados básicos de las normas de información financiera. ¿Okay? Pero bueno, en el estado de resultados, les decía, orientaciones a las normas de información financiera. Ustedes hacen un estado de resultados y ¿cuál es el primer renglón que tienen hasta arriba? Tienen ventas. ¿Netas o ventas antes de disminuirle descuentos, devoluciones y bonificaciones? Ventas netas. Entonces tenemos ventas. Después de las ventas, el costo de ventas. Y después del costo de ventas, la utilidad bruta. Y después, gastos de operación. Ahí es el renglón al que yo quería llegar, gastos de operación. Entonces si lo hacemos todos igual. Todos le ponen gastos de operación. ¿Qué le ponen en gastos de operación? Ajá.
los gastos generales, todo le llaman igual así, gastos de admisión, gastos de venta, pues así nos enseñaron en la escuela, ¿no? Gastos de admisión, gastos de venta, 50% acá, 50% allá, así aprendimos, ¿no? Pero ese renglón de gastos de operación, ¿lo pide el estado de resultados en las normas de información financiera? Porque ya está el dueño de la empresa, los socios, el lector de los estados financieros dice, oye, los gastos de operación, a ver cuáles son. Ya hasta entienden que es el gasto de operación el que no es contador. ¿Pero es obligatorio ese renglón? ¿Van a ir los gastos financieros, por ejemplo? ¿Otros gastos? Van dentro de los gastos de operación. Bueno, Algunos sean muy si hay otros gastos, lo que no hay son gastos extraordinarios. Lo que no hay son los extraordinarios. No podemos decir extraordinarios, sí otros gastos, porque hay gastos que son de cierta forma ajenos a la operación, pero no gastos extraordinarios, porque los gastos extraordinarios, pues ninguno es extraordinario, porque todo es en el ámbito de aplicación o de generación de información de la entidad, entonces no hay ninguno extraordinario. Pero ¿cuáles integrarían entonces en los gastos de operación? Porque a lo mejor ustedes dicen, pues para mí son los de admisión, los de venta, los generales, y a lo mejor diríamos, bueno, pues para mí eso que tú dices que son otra cosa y van en otro lado, pero ¿cuáles serían gastos de operación? Aquí el punto es que a lo que voy es que no es un renglón requerido, no es un renglón requerido, porque las normas internacionales no tienen o no ocupan ese renglón de gastos de operación, y entonces lo que se hizo fue, pues te voy a dar una orientación, y entonces dijo en la UNIF 1, mira, no son obligatorios, pero sé que en México siempre se han usado, si yo los usara, le pondría esto y esto y esto. Me decía gastos de venta, gastos de administración, gastos de operación, gastos generales, y me mencionaba ahí cuáles en general incorporaría. Pero después dijo, ¿sabes qué? Ni me meto en eso, haz lo que tú quieras, no es un renglón requerido. Y ya no está esta UNIF desde el año pasado, desde 2015 ya no está esta UNIF. Pero si ustedes quisieran orientarse, bueno, pues se remiten a esa norma. Pues mira, si yo quisiera poner los gastos de operación son estos, no son un renglón requerido. A lo que voy, no es un renglón requerido, no tendría que estar en los estados financieros. Pero la costumbre en nosotros, si diría, oye, hasta cuando le presenta el estado financiero a alguien que no es contador, oye, ¿y los gastos de operación? No, es que ya no es un renglón requerido. No, a mí pónmelos ahí, porque ya con eso yo me guiaba. Bueno, pues tendríamos que ponerlos, porque también habría que considerar que la información financiera se genera en función de las necesidades del usuario. El usuario dice, lo necesito, pues se lo pones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces hablábamos del marco conceptual, decíamos el marco conceptual es toda la serie de conceptos teóricos, de aplicaciones o de fundamentos que dan sustento a las normas de información financiera. Se define como un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados. ¿Por qué dice que es coherente y por qué son fundamentos interrelacionados? Bueno, hay que partir del método que se utiliza para hacer contabilidad. El método de la contabilidad es un método deductivo, es decir, partimos de conceptos generales que tenemos que aterrizar en conceptos particulares. Por eso, en el marco conceptual, no sé, yo no conozco, yo no lo he hecho, no conozco a alguien, ni siquiera creo que los miembros del CIMIC lo hayan hecho, que haya leído todo el documento, porque además lo hacen por comisiones. Es un documento prácticamente hoy de 1800 páginas, que además se van adicionando y se van incorporando otras, pero es un método deductivo. Es un método que si llegamos a la valoración lógica de los conceptos, podemos inferir cómo llegar a ciertas aplicaciones. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de la mercancía, ¿cuáles son los valores que integra la mercancía? ¿Cómo se integra el valor de una mercancía que vamos a...? Ajá. Ok, pero ¿por qué todos los gastos? ¿Es valor factura? Hasta que incluso nos enseñan con una T, ¿no? El valor de la mercancía se integra por el valor factura más los gastos de traslado, más los gastos de importación, más el agente aduanal, más esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué le sumo todo eso? Porque es lo que me cuesta tener el producto. ¿Por qué es lo que me cuesta? Pues sí, es lo que te cuesta, pero ¿por qué no lo mandas a gastos mejor? Finalmente va a acabar en resultados, ¿por qué no lo mandamos a gastos? Es más, a lo mejor diría un fiscalista que es muy abusado. O sea, no, mejor mándalo a gastos y lo deduces de una vez, porque si lo pones como parte del costo, va a ser parte del activo y no lo vas a poder deducir hasta que se convierta en costo. Mejor mándalo de una vez a gastos, porque es fiscalista, no es financiero. Pero la norma dice que se debe. ¿Pero por qué? O sea, porque la norma es una secuencia lógica de algo. O sea, ¿de dónde deriva eso?
Bueno, pues hay un concepto general, fundamental y supremo, en términos jerárquicos, que nos dice que eso tiene que ser así para cualquier partida, no específicamente para la mercancía. No es porque en el libro de